La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 2 minutos, señoras y señores. Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escuchan en Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote a través de Radio RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, y se unen nuestras amigas emisoras como en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, amigos en todo el Perú. Me imagino que ustedes se levantan un poco preocupados por la situación política del país. Hoy día vamos a contarles todo lo que sabemos sobre esta, porque es un asunto pues un poco confuso para la mayoría de nuestros oyentes y vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Bueno, primero decirles que acá en Lima está lloviendo de nuevo, ¿no? Es como si el cielo está llorando. La naturaleza, ¿no?, se mimetiza con la situación. Bueno, ¿qué pasó ayer? Como ustedes saben, a la hora de despedirnos, el presidente del Consejo de Ministros ya había llegado al Congreso de la República para hacer una cuestión de confianza. Como les he explicado varias veces, la cuestión de confianza se hace sobre lo que el primer ministro quiera, porque la Constitución no establece un temario, ni materias, ni prohíbe otras. No, dice el primer ministro hace una cuestión de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Consejo. Entonces fue y hizo efectivamente una cuestión de confianza, hizo una presentación oral y una presentación escrita, en la cual hacía cuestión de confianza sobre, y escuchen bien esto porque es bien delicado, 2 políticas de Estado que ya han sido aprobadas por el Congreso y sobre las que el Congreso ya dio su confianza cuando él solicitó el voto de investidura, que son la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones. Pero añadió, en el marco de los 4 proyectos de ley entregados con carácter de urgencia al Congreso para la reforma constitucional. ¿Ok? Y dijo en la exposición, con el ánimo de ir al referéndum, empalmando con la segunda vuelta de las elecciones regionales la primera semana de diciembre. Muy bien, parece que está claro. Entonces, la cuestión de confianza en el marco de las políticas de gobierno incluye 4 proyectos de reforma constitucional. Luego de hablarle al Congreso, salió al hall de una conferencia de prensa y dijo, no son 1, no son 2, no son 3, no son 4, perdón, son 4, no nos van a aprobar uno y lo otro y no vamos a aceptar reformas parciales. Bueno, clarísimo el pedido, ¿no? ¿A ustedes les queda claro? A mí también, ¿no? En el marco de esta política de Estado estamos pidiendo estos 4 proyectos. Muy bien. Ayer el debate fue largo, fue duro, porque en todo momento se insultaba al presidente de la República, yo creo que innecesariamente, diciendo que era confrontacional. Hay una lista interesante que ha publicado Augusto Álvarez hoy día en la República de agravios, ¿no? Que está desinformado, que es una persona que quiere recortar las facultades del Parlamento, que está equivocado. Pero era una misma plantilla, Rosa Sí. María. Era la misma plantilla que la señora Fujimori En la tarde. tenía la plantilla madre Claro. y le dio la... Claro. Luego en la tarde, Keiko Fujimori, después de muchos días de desaparecida, aparece en Arequipa en un discurso también, francamente, yo les diría hasta sedicioso. O sea, rebelándose contra el orden constitucional, diciendo que el presidente de la República en realidad ha enviado esta cuestión de confianza como una cortina de humo para evitar que se conozcan los actos de corrupción de su gobierno que no tiene ni 6 meses, pero en fin. Entonces, y luego dijo que no estábamos para golpes de Estado y lo puso en su Twitter, cosa que causó pues la hilaridad del Twitter, que le contestó duramente también, porque digamos, el último golpe de Estado que ha tenido el Perú lo dio su papá, en un gobierno en el cual ella fue primera dama, o sea que no es que no supiera lo que había pasado, porque podría haber sido joven, pero no tanto, ¿no? Pero en fin, entonces, el día de ayer, tarde, ya en la noche,
seguía votándose, y yo recibí información, y por el tono y por la desaparición por ratos de congresistas, y ustedes saben que discuten y deliberan y qué sé yo, que no iban a aprobar un texto en el cual se hiciera mención a las reformas. Así de claro, porque el Congreso ya aprobó una modificación a su reglamento en el cual no acepta que se hagan cuestiones de confianza sobre normas. No acepta, punto. No acepta, pues no le da la gana. Han recortado la Constitución unilateralmente, el asunto se está debatiendo en el Tribunal Constitucional, pero no aceptan, pues. O sea, el presidente del Consejo de Ministros no puede hacer una cuestión de confianza ni sobre el mecanismo de control político, o sea, censura de ministros, ni sobre normas. Entonces yo me pregunto sobre la que las va a hacer. Me dicen, no, sobre la política general del gobierno. Perdón, ya la aprobaron. La aprobaron cuando fue a pedir el voto de investidura. Y además se emitió un decreto supremo. Ya está aprobada la política general del gobierno. Entonces, ¿te van a dar qué? ¿La confianza sobre lo que ya está publicado y aprobado? ¿La confianza sobre lo confiado? Bueno, efectivamente, a la hora de votar, votan 82 votos a favor. La bancada del fujimorismo disciplinadamente se parte. O sea, no es casual su votación, no es que les hayan dicho que voten de acuerdo a su conciencia, porque eso es absolutamente imposible. No porque no tengan conciencia, no, yo presumo que todos los seres humanos la tienen, sino porque obedece a uno de esos planes disciplinados, ¿no es cierto?, que tiene el fujimorismo. 31 fujimoristas votaron a favor, 10 votaron en contra, 12 se abstuvieron y como unos 9 no fueron. Entonces, claro, es casi partida en dos la bancada. Así es. La bancada tiene 62 personas y 31 votan a favor y el resto se abstienen, se ausentan o votan en contra. Es exactamente la mitad de la bancada. No estamos hablando de nada. O sea, agarras dos filas en el Congreso y yo no lo he podido ver por filas, pero hay algún procedimiento. O tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿No? Entonces tenemos cosas como que, digamos, los más acérrimos críticos, sobre todo los voceros, o se han abstenido o han votado en contra. Rosa Bartra, Letona, Galarreta no fue, ese tipo de personajes. Y, digamos, hay que decir, el pueblo fujimorista, digamos, los que ustedes no conocen, los que no aparecen, los 31 votaron a favor. También Cecilia Chacón y unos cuantos más. Ese fue el resultado. Ahora, ¿qué votaron? Es lo que todos ustedes se deben estar preguntando. Bueno, ¿qué votaron? Por el texto que remite el señor Salaverry al señor Villanueva, diciendo que se ha aprobado la cuestión de confianza, se ha aprobado otorgarle, no me han traído la computadora, pero ahorita se los leo, otorgarle al Congreso, otorgarle al presidente del Consejo de Ministros la confianza en dos ejes de su política. Nada más. Y el texto no dice nada. Y ahora les digo de plazos, ¿no? Ya no les digo de referéndum. No dice nada de los 4 proyectos. Absolutamente nada. Entonces yo, disculpen modestamente, si tú vas a buscar A y te dan A menos, o sea, si es una reforma parcial, ¿no? Que es justamente lo que dijo Villanueva que no iban a aceptar. Sin embargo, a los pocos minutos, el presidente de la República sacó un tuit que dice: no hay vencedores ni vencidos, ganó el Perú. No tengo la menor idea de lo que hemos ganado. No me queda claro, discúlpenme, pero no veo que hemos ganado porque no se ha aprobado lo que han pedido. Luego el señor César Villanueva también, el primer ministro, diciendo que está todo estupendo. Lo he escuchado esta mañana decir que están muy contentos, felices, que bueno, que no hay tampoco venganzas ni nada por el estilo, y cuando le preguntan, oye, pero no se mencionan los 4 proyectos, bueno, es que el Congreso tampoco se va a suicidar, los tienen que aprobar. O sea, es un acto de confianza y de buena fe del presidente de la República y del Ejecutivo que les aprueben sus proyectos, pero si no se los aprueban, no pasa nada. O sea, discúlpeme, si no se los aprueban, y lo más probable es que por fregar no se los aprueben, no pasa absolutamente nada. Porque además resulta que los proyectos son mamarrachientos, resulta que el presidente quiere dar un golpe de Estado, una cortina de humo, está desinformado, es confrontacional, tiene malas intenciones, quiere recortar las facultades del Congreso. Después de escuchar todo eso, yo no creo que aprueben los proyectos completos o todos, no lo sé. Entonces, el presidente tenía ayer en realidad en la noche que decidir qué hacía con esa respuesta. Si eso era que le habían rehusado la confianza en los términos que le había pedido, pedir una aclaración, diciendo: señor, le pido la confianza en estos términos, quiero saber si me la han dado o no.
porque no entiendo su votación. Pero no, salió a aplaudir lo logrado. Entonces, si es así, creo que el señor presidente va a sufrir mucho muy pronto. Porque no creo que le aprueben sus reformas, y si se las aprueban, porque tal vez se las aprueben, luego va a venir una persecución contra él realmente dura y difícil. Ya se lo advirtieron ayer. Le hablaban de chincheros, Así es. chincheradas, decían, ¿no? Sí. Vamos con las chincheradas, decía el señor Galarreta. Entonces, no creo que el presidente se dé cuenta, o si se da cuenta, no quiere asumir, ¿no es cierto?, la confrontación precisamente que plantea el día domingo. Porque miren, en política hay dos posibilidades. O cooperas, ¿no es cierto?, o rivalizas. O es tu adversario o es tu aliado. No hay términos medios. La indiferencia no es posible porque en un congreso, ¿no es cierto?, tienes que lograr consensos, unir voluntades. No hay otra forma, o cooperas o antagonizas. ¿Ah? Pero no simplemente estás en la nada. Entonces, el fujimorismo plantea que cualquier antagonismo, aunque sea de ideas, ¿no?, es perjudicial, malo, ¿no? Y que ellos no son obstruccionistas, que eso es lo más gracioso de todo, pero al mismo tiempo el presidente, después de haberse plantado en un asunto que para él se supone serio e importante, decide finalmente usar la cuestión de confianza, pero parcial, y aceptar esta parcialidad que no le otorga ninguna garantía de que vayamos a un referéndum el próximo 9 de diciembre, como él plantea. Claro, tienen la esperanza, ¿no?, de que, ¿cómo no las van a aprobar, pues? No desconfía ni una pizca, ha dicho el señor Villanueva. Así es. Bueno, si es así, O son muy ingenuos, claro, o saben algo que nosotros no sabemos. no. ¿Habrá habido una tercera reunión? Nos pregunta la gente. No, yo más bien creo que se han echado para atrás. Que teniendo la oportunidad, o sea, teniendo la pistola cargada, la han dejado sobre la mesa y se han ido. Y el problema con eso, o sea, siempre decían, era como la inflación, ¿no? La inflación era como un tigre. Tienes una pistola con una bala. O lo matas o te come. Y Keiko Fujimori es igual. O sea, el presidente tenía la cuestión de confianza. La usaba de verdad. O sea, si no le aprobaban la cuestión de confianza planteada en los términos planteados por él, tenía que disolver el Congreso. Si anoche el presidente salía y decía, la cuestión de confianza no ha sido aprobada en los términos que hemos planteado al Congreso de la República. Y entiendo que sus voceros negociaron toda la tarde de ayer, y esto es lo mejor que obtuvieron, porque sí hubo una negociación. Entonces, al final de cuentas, sus voceros deben haber aceptado en nombre del gobierno este mamarracho que se ha publicado. Digo mamarracho porque no es completo, pues. No es lo que el presidente del Consejo de Ministros planteó, no es lo que el presidente nos dijo, es otra cosa. Es darle confianza sobre unas políticas de gobierno que ya están establecidas según decreto supremo y que ya fueron sometidas a confianza cuando se solicitó la investidura. Entonces, de verdad que no entiendo. Discúlpeme mi precariedad para poder entender, pero no entiendo. O sea, es como si tú perdieras un partido y salieras gritando, empatamos. No has empatado, has perdido. Has perdido porque no te han dado lo que tú has querido, y no solamente eso, sino que tú aceptas que no te den lo que has querido. Porque el formalismo es que se aprueba la cuestión de confianza, sí, pero no en los términos que tú lo solicitaste. Entonces, el formalismo se ha cumplido. O sea, salen y le dicen a usted que no sabe nada de derecho, sí han votado a favor de la cuestión de confianza, pero no en los términos planteados por el señor primer ministro. Entonces, ¿qué han aprobado? No han aprobado más que, bueno, un saludo a la bandera, pues lo que se llama un saludo a la bandera, eso es lo que han aprobado. Literalmente han aprobado han saludado a la bandera, han dicho qué bonita es mi bandera, y ya está, listo. Dígame, ¿quién se puede oponer, ¿no es cierto?, a luchar contra la corrupción? Porque hay gente que ha votado en contra, eso es alucinante. O sea, si ya solamente la moción era solamente eso, y votar en contra, 20 y tantos en contra, o sea, esos están a favor de la corrupción, supongo, ya no sé. Cuando ya las propuestas son tan generalistas, ya tú dices, bueno, pues votaré a favor, pero no puedo estar en contra de que, ¿no?, de que hayan instituciones sólidas. Es muy extraño lo que ha pasado ayer, más extraña la reacción del Ejecutivo todavía. Mucho más extraña, ¿no? Porque tú tienes en este momento a un fujimorismo
en pie de guerra, porque están en pie de guerra, que no le concede al gobierno lo que pide y tienes un gobierno contento, encantado con lo que ha sucedido, agradeciendo, felicitando. Entonces tú dices, ¿por qué no se han comprometido a lo que les pidieron, a las 4 reformas? De repente la sacan, como les digo, de repente no. Pero yo temo que la venganza contra Vizcarra venga más grande de la que creemos, ¿ah? Ah, sí, porque nadie desafía el poder de Keiko Fujimori. Acuérdense ustedes que decíamos, pero ¿cómo no va a querer que su papá esté en libertad, pues? Pero ¿cómo se va a trompear con su hermano, pues? O sea, ¿cómo va a sacar a su hermano del Congreso? ¿Cómo se va a bajar un presidente? Kuczynski quería que era imposible que lo vacaran. Estaba convencido de que eso era imposible. ¿Cómo van a hacer eso? Sería un harakiri, como lo he dicho ahora, el señor Villanueva. Bueno, pues, yo no sé. Dicen que la historia se repite después de mucho tiempo, pero no, acá que se repite de mes a mes. Vamos a la pausa y volvemos. 8 de la mañana con 21 minutos, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, en unos momentos vamos a estar con Marisol Perestello, que está en camino. Evidentemente le vamos a preguntar algo de esto, pero ella viene para hablar de otra materia importante. Se ha aprobado por decreto legislativo y ya antes por una ley, pero el decreto legislativo en realidad precisa una serie de asuntos, una posibilidad de que las personas que perdieron a un ser querido en los últimos años o durante la parte más funesta, ¿no es cierto?, de la guerra contra el Sendero Luminoso, y que ese ser querido está desaparecido, puedan aportar su material genético, su ADN, a un banco para que luego este sea comparado con aquellos restos que se van encontrando y que finalmente puedan ser entregados a sus familiares, como, digamos, es el compromiso del Estado desde hace muchos años. Es decir, si se encuentran los restos de una persona, se entregan a sus familiares para que sean formalmente enterrados. Esta es una demanda de miles de peruanos, porque hay más de 20.000 desaparecidos, y sin embargo se ha avanzado poco, digamos, en comparación a la dimensión del problema. Pero también es cierto que la Fiscalía tiene en su poder restos óseos de personas no identificadas y no han podido ser identificadas justamente porque no hay material genético contra el cual contrastar. Entonces, este banco genético y esta autoridad que se ha creado va a permitir tener toda esta información en un solo lugar para que poco a poco se vaya entregando lo que se ha encontrado. No es mucho, dirán ustedes, ¿no? ¿Qué esfuerzo tan grande para enterrar a los muertos? Pero ustedes tendrían que ponerse los zapatos de alguien cuyo familiar desapareció y nunca supo qué pasó. Así es. O que desapareció y sabe por vecinos o por gente que conoció que murió en determinada zona y que puede estar en una fosa común en esa zona, pero no sabe más. Entonces, no enterrar a alguien implica que no cierras el duelo de esa persona. Y te pasas años, tal vez sabiendo racionalmente que no va a volver, pero con la ilusión de que pueda aparecer, ¿no? El entierro es un acto no solamente solidario o cristiano, es también un acto que permite para los vivos cerrar el ciclo de la vida. Es un acto simbólico, pero de un simbolismo muy, muy profundo que si no se realiza deja un enorme vacío en las personas. Entonces está atendiendo una demanda creo que muy justa. Y bueno, vamos a esperar ahora a ver a Marisol Perestello para que nos cuente cómo nació esta iniciativa, porque nació cuando ella era ministra de Justicia, y cómo se va a organizar, ¿no es cierto? Porque claro, la ciencia se une a la ley, pero hay que ver cómo la ciencia organiza este tipo de bancos. Argentina tiene, por ejemplo, un banco de material genético que ha servido para encontrar a más de 100 niños desaparecidos, hijos de desaparecidos durante la dictadura militar, que fueron arrebatados a sus madres al nacer por militares argentinos y entregados a personas, terceras personas, para que fueran criados por ellas. Entonces, esos niños han ido creciendo, hoy día están en la treintena y se han acercado, muchos de ellos voluntariamente, con sospechas,
y han aportado su material genético y han encontrado finalmente a sus abuelas. Entonces, es una historia dramática, ustedes dirán, sí, pero se ha hecho el esfuerzo y se ha logrado ubicar a nietos y abuelos, a conectar a nietos y abuelos nuevamente. También creo que es un acto de elemental justicia. De eso vamos a hablar ahora, en un ratito cuando llegue Marisol Perestello. Pero ustedes quieren que les siga hablando de la política nacional. Hay preguntas, a ver. Bastantes preguntas. A ver, vamos con las preguntas. Bueno, nos piden lo primero, ¿por qué no invitamos al señor César Villanueva? Bueno, cuando era su asesor de prensa Ítalo Jiménez siempre ha estado acá, ahora ya tiene otro asesor Es muy de prensa importante, ya, bueno, y ya no viene. ya no viene. Les voy a leer exactamente la carta que manda el señor Salaverry y la señora Leila Chihuán, presidente y primera vicepresidenta del Congreso, al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo anoche, ¿ok? No, Lima 19 de septiembre, Congreso de la República. Señor presidente, me envía el señor fulano al presidente. Es de nuestra consideración. Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo. Hacemos propicia la ocasión para reiterar a usted, señor presidente de la República, las expresiones de nuestra consideración, de nuestra más alta estima, atentamente, Daniel Salaverry y Leila Chihuahua. Entonces lo que le dicen es, solamente hemos aprobado la confianza sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno. Acá, ¿dónde están los 4 proyectos de reforma? ¿Dónde está el referéndum? ¿Dónde están los plazos? No hay nada. Ayer la exposición del primer ministro fue bien clara. Sobre estos 2 ejes tenemos 4 proyectos. Sobre estos 4 proyectos vamos a referéndum. ¿Cuándo vamos a referéndum? El 9 de diciembre. ¿Cuándo necesitamos que esté listo esto? 60 días antes, pero no lo podemos convocar. Es obvio, ¿no es cierto? Bueno, nada de esto está acá. Sin plazos, sin mención al referéndum y reiterando la confianza sobre algo que ya dieron confianza. Los ejes, ni siquiera los nombres, los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno. Acordó otorgar su confianza. Los ejes 1 y 2 es lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional. ¿Quién va a estar en contra del fortalecimiento institucional en este país? No lo sé. Tuvieron que hacer una sesión de todo un día para ponerse de acuerdo en que estaban en contra de la corrupción. Pero ni siquiera votaron, ni siquiera votaron todos a favor, ¿eh? Hay 20 y tantos que votaron en contra del eje lucha contra la corrupción. ¿Qué parte no entendieron? ¿Ah? Porque yo hubiera votado, si solamente estaba votando por el eje lucha contra la corrupción, así un título en un papel, ¿no? No, es tremendo, ¿ah? Esto es tremendo. Ahora, más tremenda me parece la reacción del Ejecutivo. Ahora, si el Ejecutivo está tan confiado como tú dices, de repente hay algo que sabe que no sabemos, no lo sé. Lo que yo vi ayer fue mucha agresividad por parte de sus adversarios, insultando todo el tiempo al presidente, llamándolo golpista, vendedor de cortinas de humo. Entonces, bueno, si eso le da tranquilidad en ese contexto al gobierno, no, de verdad, me es muy difícil entender la reacción, ¿no? Muy difícil. A ver. Preguntan, si el Congreso no cumple con las normas, ¿el presidente podrá disolverlos a pesar del fallo del TC a favor de Mulder? ¿Sería considerado golpe? Yo creo que si el presidente ha respondido que está encantado con lo que ha pasado ayer, él entiende que le han dado la confianza. En los términos en los cuales le ha contestado el Congreso, porque el Congreso no ha dejado de contestarle. Le ha dicho, hemos aprobado la confianza de las políticas generales de gobierno 1 y 2, nada más. Eso es lo que dice el texto, lo que les acabo de leer. Entonces, ¿cómo lo va a disolver si el Congreso ha dicho que está muy contento? Que no hay ni ganadores ni vencedores, que ha ganado el Perú. Los puede disolver, pero se ha aceptado lo que el gobierno, lo que el Congreso ha aprobado. ¿Puede salir ahora Vizcarra y decir cierro el Congreso? A esta hora sí, pero no creo que mucho más que hoy, porque de hecho tendría que salir y decir, ay, miren, nos hemos confundido, efectivamente, no nos han dado la confianza como le hemos pedido, qué horror, qué barbaridad. Pero no,
Hoy día el primer ministro se ha paseado por varios medios ya, por RPP, por ATV, y ha dicho que están muy contentos. Están muy contentos con el resultado. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir yo? Si ellos están contentos, es tremendo. Me dicen que el Facebook no está funcionando, chicos, ¿ah? ¿Ya? ¿Sí? No sé, sí. Yo lo tengo acá. Hace un minuto. Así, Carlos Rodríguez, que siempre nos escucha, dice que no nos puede escuchar en Facebook. Bueno, ¿qué más? Preguntan, tal vez ya se realizó una tercera reunión. Insiste la gente con eso. Tal vez ya se realizó una... ¿Por eso tanta tranquilidad? No tengo idea. Es que de verdad, no tengo idea. No sé. O sea, yo les vuelvo a leer lo que se ha aprobado, ¿ya? O sea, el presidente, les vuelvo a reiterar los hechos, ustedes los han visto. El presidente de la República el domingo dice que sus proyectos de reforma no se los están aprobando, que los están desnaturalizando, que le meten el tema de la OMP, el tema de la RENIEC, que lo están meciendo, en resumen. Y hace una cuestión de confianza sobre la política general de gobierno, pero sobre la base de 4 proyectos y un referéndum. ¿Ok? Eso es lo que dice. El lunes aceptan que sea hasta el 4 de octubre. Error, porque hay el tema pendiente del Tribunal Constitucional, pero cada uno es dueño de sus errores políticos, pues ya verán cómo los administran. Y allí el Congreso debate una moción distinta a la que presenta el presidente del Consejo de Ministros. Porque el resultado es una carta, y les vuelvo a leer, enviada al presidente de la República por el señor Salaverry, que dice: señor presidente, nos dirigimos a usted para comunicarle que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2, nada más, de la política general de gobierno, acordó otorgar el voto de confianza. No dice nada más, no dice acordó en el marco de las 4 reformas propuestas por usted con carácter de urgente, que eso es lo que decía la carta enviada por Villanueva. No, acá no hay ni 4 reformas, no hay un plazo, no hay una palabra que diga referéndum, ni siquiera hay el contenido de los ejes 1 y 2 de la política, nada de nada. Y esto le ha parecido muy bien al presidente de la República. Está muy contento, no hay ni ganadores, ni vencedores, ni vencidos. Ganó el Perú. No tengo la más remota idea que hemos ganado. Disculpen, mi ignorancia es enorme en muchas cosas, y en esta es un océano. No puedo satisfacer su curiosidad, porque no entiendo, de verdad, me es muy difícil entender por qué está tan contento el presidente y el primer ministro. Y miren ustedes, les leo los tweets, porque tampoco me estoy inventando nada. Acá en Twitter, anoche, no hoy día, anoche, han contestado lo siguiente: después de que les han dicho confrontacionales, mamarrachentos y todo lo demás, todavía por haber, ¿no? Han dicho, el señor presidente, Martín Vizcarra, lo ha dicho bien clarito, vamos a leerlo exacto, ha lanzado 2 tweets anoche, y su primer ministro, uno, celebrando, ¿eh? O sea, digamos, celebrando sin cachita, pero celebrando, muy contentos, la situación. No estoy mintiendo, dice: el pueblo peruano tendrá la oportunidad de expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales a través del referéndum. El Perú primero. Aquí no hay vencedores ni vencidos. Hoy solo ha ganado el Perú. Perdón, o sea, disculpen, no entiendo qué hemos ganado. Aprobar la política 1 y 2 del gobierno, que ya había sido aprobada en la investidura y que está en un decreto supremo, y frente a la cual no entiendo cómo 10 fujimoristas pueden votar en contra, si es la lucha contra la corrupción, en contra, ¿no? El fortalecimiento institucional, en contra. O sea, ¿cómo votar en contra de eso? ¿No? Entonces, ustedes tienen acá algo para mí muy extraño. Esto de acá es muy extraño. No entiendo nada. Yo vi un presidente firme, decidido: o me dan mis reformas o los cierro, pues ya. No los quiero cerrar, pero los cierro. Y después, bueno, no me han dado mi reforma, pero estoy contento porque la moción se aprobó con 82 votos. ¿Qué? Y con la señora Keiko Fujimori aparecida ayer en la tarde en Arequipa, gritando que el señor presidente es un golpista, prácticamente, lo que le ha dicho, ¿no es cierto? ¿Qué ha dicho César Villanueva? Leo en su tuit: saludo la decisión del Congreso de aprobar la cuestión de confianza presentada hoy. Con este paso llevaremos a cabo las reformas políticas y judicial, las cuales representan el fortalecimiento de la democracia en el Perú. Reforma ya, el Perú primero.
¿what? O no leyó la carta que le mandó Salaverry, o no se ha dado cuenta que no le han aprobado ninguna reforma. No va a llevar a cabo nada. Y además los congresistas una y otra vez dijeron que la solicitud de Villanueva no alcanzaba normas. No alcanzaba normas porque si no les estaban recortando sus facultades. Porque si no el día de mañana cualquier presidente les mandaba un proyecto de ley y lo tenían que aprobar. ¿Qué cosa era esto? Y con eso cerró el debate, fue la señora Letona que cerró el debate y con eso. Claro, diciendo, si no, el día de mañana tenemos que aprobar cualquier proyecto que nos manden, si no nos disuelven. ¿Qué cosa es esto? Bueno, eso es lo que dice la Constitución, pues no te diste cuenta, mamita linda, hace años, cuando estudiaste Derecho, que eso dice la Constitución. Bueno, no se dio cuenta. En su facultad no le enseñaron. Vamos a la pausa, regresamos con Marisol Pelesterio. No tengo las respuestas que ustedes me piden. Yo, personalmente, si fuera el presidente Vizcarra, y gracias a Dios no lo soy, estaría cerrando el Congreso hoy día. Porque no me están faltando el respeto. Yo me han dado a preguntar por A y me han dado A menos. Ya, no me han dado pues mi confianza. Y me están tonteando diciéndome que sí me han dado mi confianza. Yo no soy idiota, pues no. Señor, disculpe, yo le he pedido A. Ah, no, te hemos dado sub A. Y alégrate. Gracias, papito lindo, te agradezco. No, pues, o sea, no me has dado lo que te he pedido, he quedado como un idiota ante todo el país. Y ahora me vienes con el cuento de que vamos a ver si me apruebas mis reformas o no. Porque espérense, ahora viene, vamos a ver si te aprobamos tus reformas o no. El Congreso no se puede comprometer, no hemos votado, y así nos van a tener hasta el 4 de octubre, hasta el 7 de octubre y hasta el 9 de octubre. Y se venció el plazo y no hay referéndum. O habrá referéndum para la Junta Nacional de Justicia, que era lo que ellos querían, solamente ese proyecto, nada más. Nada de reforma electoral, nada de bicameralidad, nada de nada. Nada, mucho menos de no reelección de congresistas. Aunque yo votaría en contra de esa norma, la verdad. Pero por lo menos pues que se le pregunte a la gente, ¿no? No tiene nada de malo. Pero así están las cosas. En vez de haber salido ganador de esta historia, creo que Vizcarra ha salido bastante perdedor. O sea, sí hay vencidos. Porque aprobaron la cuestión de confianza en otros términos. Es como si yo te pidiera, por favor, quiero que tú, por favor, me pagues el día 31. Y tú me pagas el 15. ¿Ok? ¿Me has pagado? Sí. En el plazo que yo te di, no. Y a mí el 15 ya no me tuve que endeudar para pagar mis cosas. Entonces, ¿te he pagado? Sí, lo que yo le pagué. Sí, pero no le pagaste en el plazo pactado. No de acuerdo a las condiciones. No es lo mismo. Ya, igualito es acá, pues. No es lo mismo. Pero parece que para el señor Vizcarra y para el señor Villanueva sí es lo mismo. Además digo todo esto después de que te han insultado toda la tarde, ¿eh? Están bien contentos. Bien insultados, bien contentos. Esa cosa es loco. ¿Será porque se sienten muy débiles? ¿Porque los futbolistas les mostraron los dientes? No tengo idea. A diferencia de lo que cree Mauricio Mulder, no estoy enquistada en Palacio de Gobierno. O sea, no tengo vocación de quiste. Vamos a la pausa. 8 de la mañana con 41 minutos. Usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Cusco por Radio Veritas, Ucayali por Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También estamos en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María Palacios. Muy buenos días a Marisol Pelesterio, que está esta mañana con nosotros nuevamente. Obviamente ella viene por un tema muy significativo, una campaña además muy larga, con un hashtag que se llama Reúne, que los que así en redes sociales lo conocen. Y la idea, como les expliqué hace un momento, es justamente entregar los restos de las personas, incluso que ya han sido exhumadas, pero no se conoce realmente quiénes son, a aquellas personas que entregando su material genético puedan establecer un vínculo con estas personas desaparecidas. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la oportunidad. Después le voy a robar unos minutos para hablar de la política claro local, pero primero lo importante. ¿Cuándo nace esta iniciativa? Mira,
Hace muchos años se puso en evidencia que si se seguía buscando los cuerpos de los desaparecidos con la lógica fiscal, es decir, se investiga y a partir de la investigación se descubre, es un medio probatorio más, esto podía terminar en 30 años. Al ritmo que llevaba, Claro. Con el correspondiente sufrimiento de la familia, al saber que podrían ser los restos de su hijo, que no se asignaba dinero para el ADN, entonces tras haber esperado 20 años para que encuentren el resto, había que esperar 2 años más para que hagan el ADN y eso genera una angustia en todavía muchos familiares en el Perú y una sensación de injusticia e impunidad que es lo que más duele, ¿no? Entonces se intentó buscar salidas. El Comité Internacional de la Cruz Roja, la CICR, hizo un evento importante hace varios años de la mano con un conjunto de colectivos que trabajan en derechos humanos, sobre todo asociaciones de víctimas y familiares, de policías civiles y militares, eso quiero resaltarlo. Y en este evento que lo hicimos de hecho en el Congreso de la República, se planteó la alternativa de buscar un ángulo humanitario para la búsqueda de personas desaparecidas. Y se empezó a gestar esta norma que se discutió a nivel del Ejecutivo mucho tiempo, por esas cosas que tiene el Estado que a veces dan vergüenza. No lo presentó el Ministerio de Justicia, a pesar de que se nace en el seno con el ministro Aldo, que es un buen ministro, pero no se lograron los consensos a nivel de Consejo de Ministros. Él hizo su tarea, la hizo bien, pero no pudo concretar el paso, porque en fin, eso tendrá que explicarlo ellos. Ahora, salió primero una ley, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo toma esa propuesta discutida por todos los grupos y la Defensoría del Pueblo la presenta con Eduardo Vega a la cabeza. Exacto. Esa fue la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Es la ley 30 algo. Sí, ahora te voy a dar el número. Dentro de esa ley estaba. La 3470. Dentro de esa ley estaba la necesidad de crear un banco de datos genéticos que te permitiera que, Rosa María, primero, las madres hoy ya murió Mamá Angélica, cumplido 1 año de fallecida el 28. En el caso de ella, por el caso Cabitos, le sacaron muestras, pero en el caso de la mayoría no hay muestras de ADN. Entonces es tan además la gente se va de viaje, no se quieren revictimizar, muchos de ellos tienen miedo porque la víctima sigue viviendo en el pueblo y claro, vamos siempre tras las cabezas, pero la realidad de las comunidades no las conocemos. En Soras hay cementerios donde están enterradas las víctimas y los victimarios y eso ofende la memoria de las víctimas, como es natural, pero claro, en Lima todo creemos que todo es lo mismo y comenzamos a tener un discurso vergonzoso, no antihistórico, pretendiendo poner a toda la gente en el mismo saco. Pero bueno. Ahora, el problema, disculpen la interrupción, pero hay que decirlo, es que, digamos, desaparecidos no está ningún policía, desaparecidos no está ningún militar, bueno, salvo los de Bagua, que es otro gobierno, pero en fin, pero desaparecidos son las víctimas de las Fuerzas Armadas. Por supuesto. La gran mayoría. También, por supuesto, debe haber algunos de Sendero. Porque Sendero también se mataban entre ellos de vez en cuando. O sea, que pueden haber venganza y otras cosas. Pero la gran mayoría de los desaparecidos son víctimas asesinadas por las Fuerzas Armadas. Y el problema central es que las Fuerzas Armadas no reconoce su responsabilidad en esas desapariciones. O les imputa el cargo de haber sido terroristas. Pero yo te hago ahí una digresión porque me parece justo. Sí hay desaparecidos policías y militares. Porque les entregan ladrillos, no los buscan. Están muertos en combate. Sí. Es una vergüenza. Sí, y verdad. es más, ni siquiera se inscribían en el registro único de víctimas porque no había. Yo hice un convenio con el Ministerio del Interior, siendo ministro Carlos Basombrío, y con Jorge Nieto, para que ellos fomentaran dentro de sus instituciones que se inscribieran los familiares de los policías y de hecho se han inscrito muchos porque es lo que corresponde. Lógico. Ellos son víctimas. También igualito que las demás. Exactamente igual, y de hecho se ha comenzado a hacer campañas para el tema de beca 18, eso ya está funcionando bastante bien. Pero ¿cuál es el tema? Los que fueron actores materiales en ese momento, muchos de ellos hoy son generales, coroneles, y en vez de abrirse a las investigaciones, porque Rosa María, conocemos muchos casos de gente que podría ser inocente, pero que se dejen investigar. No se dejan investigar. Ese es el tema, que se dejen investigar por el honor
de las Fuerzas Armadas. Yo conozco mucha gente que dice que es inocente, a algunos les creo, la verdad. Claro, como, por ejemplo, el candidato a teniente alcalde de Lima, que va con Bengolea. Pero está procesado. Pero está procesado, a ver, Rosa María, en Si se hubiera allanado las investigaciones, hace años hubiera salido el tema. Pero sí, 2 veces, no hemos venido a hablar de él, pero yo no tengo ningún problema de hablar de él, porque obviamente, como tú comprenderás, metida en este tema, Claro. es revisable expediente. Ahora, puedo estar equivocada, sin duda, pero la investigación está ahí. 2 veces se le ha declarado inocente porque él no estaba destacado de esa zona. Y ha tenido un proceso de 20 años y tendrá un proceso de 5 años más. Y además él empezó, cuando llegó al partido, dijo: yo vengo con mi mochila y quiero que sepan que esto es así, 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 así. Y que voy a ir hasta el final para probar mi inocencia. Que es una actitud, porque a ver, también he visto, completamente distinta a la del que es denunciado por violación y se burla de la señora víctima de violación. Sí, No voy sí. a decir quién es para que no parezca, no se distorsione. Claro. Pero esto es una barbaridad. Esto, hay gente que es inocente, policías y militares que son inocentes, pero mal hace la institución, como institución, en blindar y no entregar información. No te dan un nombre. Es que ese es el hasta el día de problema. hoy. No le dan un nombre, pero ni al presidente de la Pero República. eso es un no error, le dan ¿no? un nombre ni al ministro. Pero eso es lo que bloqueó la Autoridad Nacional de Transparencia. No le dan un nombre. Rosa María, lo que es un error, así como hay, mira, yo he visto jóvenes en el penal de Ica que habían sido parte de algunas de las masacres, por ejemplo la de Santa Bárbara, que tenían 17 años, Rosa María, Claro. y que pensaban que estaban cumpliendo una orden y que era la orden correcta. Entonces yo creo que es necesario que entendamos qué pasó, pero habían generales que disfrutaban de las violaciones, bueno, hoy generales, que en ese momento eran simplemente los... Ahora, maltratar y humillar una institución por no ser capaz de individualizar responsabilidades, parece que tiene un límite. Y yo creo que el límite está llegando, Rosa María. Ya el Ejército, las Fuerzas Armadas han escrito un libro que se llama En Honor a la Verdad. Sí, lo he visto. Tienen un centro de derechos humanos y derecho internacional humanitario donde yo enseño y tiene más de 14 años. De hecho, voy a enseñar en estos días No, también. las nuevas generaciones tienen otra manera distinta. Vamos a celebrar el día 10 de diciembre en un evento conjunto para decir que las Fuerzas Armadas son garantes de los derechos humanos. Entonces, desde abajo se está empujando para no blindar a 4 o 5 que tienen que asumir su responsabilidad y vivir con eso. Claro. Entonces, Ahora, hay casos complicados, ¿no? Por ejemplo, la viada. O sea, como los cadáveres fueron quemados, la vida es complicadísima. ya ellos están pidiendo un santuario La vida- hace muchos años. Pero además eso es totalmente justo, Rosa Están María. pidiendo una iglesia. Lo único que Mira, quieren es que les pongan, que les construyan una iglesia Las demandas son bastante claras. Te termino esto que me habías Sí. preguntado del material genético. del material genético. Lo importante es poder tomar las muestras antes de que los familiares mayores se vayan de viaje, Claro. por un lado, o se vayan o mueran, que han muerto muchísimas mamitas de ANFACEP, Claro. de la primera organización que empieza esta búsqueda. Eso es una primera cosa. La segunda es que ya existen restos óseos que se podrían enterrar. Así es. Si tomaras la muestra, guardas la muestra y entierras temporalmente el resto, y no está en cajas. La Fiscalía hace lo que puede. Yo Claro. respeto muchísimo el trabajo de medicina legal, Claro. pero claro, no tienen los recursos. No Tienes tienen dónde guardar. habitaciones llenas de cajitas mantenidas de la mejor forma posible, pero no corresponde. Claro. Eh, Hay más de 200 restos Además, ¿tú te óseos imaginas para poder entregar y que no han sido identificados. y no han sido identificados y no van a ser identificados hasta que no se haga una campaña de recaudación de data con este banco. Se puede hacer, Y que incluso pueden ser no necesariamente padre y madre, sino hermanos. pero por supuesto, pero hay que hacerlo sistemáticamente para que se pueda identificar ahora. ¿Por qué esto demoró tanto? Porque, y hay que reconocérselo a Ollanta Humala, tú sabes que yo procuro ser justa. Ese me cuesta, pero Claro. me parece que es lo que corresponde. Él pudo haberse opuesto Claro. de haber observado la norma y entonces se caía, porque esta norma se aprueba en la etapa final del Congreso, Claro. post mensaje de Harvard, Claro. de la señora Keiko Fujimori. Y entonces yo aprovecho ese mensaje de Harvard, que es lo mejor que le he escuchado, la verdad, y a partir de ahí yo no puedo coincidir ni con lo que dice ni con lo que hace. Siempre trato de buscar lo bueno de las cosas, pero me cuesta mucho entender una conducta que para mí es irracional, y esto dicho con todo respeto, ¿ah? Sí. Pero en ese discurso de Harvard abrió una puerta a temas de un país que no es Lima, Rosa María, que no es Lima. Ajá. Entonces, sí, celebramos Tarata, claro que celebro la sentencia de Tarata, pero también falta la de Soras en Ayacucho, que tiene 4 años más, Claro. donde 117 personas fueron asesinadas por Quispe Palomino. Pero bueno,
Hablo con Pedro Espadaro y le pido que por favor discutamos esta norma. Ya había habido una campaña de hashtag Reúne en el Congreso, la gente estaba trabajando en todo el país, le habíamos puesto polos a todos los congresistas. Octavio Salazar fue la verdad muy dinámico en esto, yo tengo que reconocerlo, él estuvo conmigo entregando restos en horas en su momento. Y les pedimos que exoneren el debate en justicia. Le explico de qué se trata. Y esto no tiene un sentido persecutorio. Eso va a pasar igual, contigo, sin ti, quieras Claro. o no. Esto tiene un sentido humanitario. Piensa en tu madre, piensa en... podríamos ser nosotros. La tragedia es que son los más pobres, los excluidos, los quechohablantes. Entonces, lo hicieron. Y fue tan impresionante, Rosa María, es como cuando las cosas salen bien y de pronto se alinean Todo. y te parece que hay esperanza. Entonces fue tan alucinante que los de izquierda votaron, se abstuvieron, porque No. no entendían. Ya ¿Qué no- pasó? ya. O sea, no entendían una unanimidad en un tema como este. Entonces, como no De hecho, entendieron, no- dijeron, ajá, hay una trampa. Hay trampa de todas maneras. Una letra chica como la que hay en lo de la Junta Nacional, que ahora vamos a hablar sobre eso. Sí. Y se aprobó. Y bueno, la implementamos con Gisela Viñolo, que fue viceministra, pero que era adjunta del Defensor del Pueblo cuando esta ley se discute. Ah, ya. Y entonces, claro, tenía el concepto muy claro, Gisela hizo un trabajo impresionante. Se implementó la dirección todavía sin recursos, y ya solamente faltaba esto, ella dejó lista la norma. Ahora, esto es científico completamente. Totalmente. Ya. Esta norma fue una respuesta al indulto de Fujimori. Claro. Pero no importa, o sea, eso ya es anecdótico. Eso ya es Claro. anecdótico. Ya lo que importa es que finalmente la norma se aprobó. Hubo una foto muy linda de Francesco Petrosi y de Alberto de Belaunde, que me parece que es la señal correcta. Es la señal correcta que hay que darle al país. Bueno, pero ya sería el colmo, pues, que alguien se oponga a enterrar a los muertos, ¿no? Pero que además, a ver, Ya, es ya, la transición. claro, ¿quién se puede es poner la- a enterrar? Es la O sea, transición a la civilización, Rosa María. Claro. Los seres humanos nos diferenciamos de los animales en que enterramos a nuestros muertos, que eso nos da sentido de trascendencia. Claro. Cuando uno descubre que hay algo más que la vida, entonces te importa eso. Y además las culturas han determinado su vida en función de lo que pensaban de la muerte. Acuérdate de las mujeres que se enterraban Claro, junto a lo- Lisa para resucitar con él. Nunca Claro, tanto. lógico. Pero digamos, a mí me No, parece... además hay un tema simbólico, o sea, está probado y en nuestra cultura, o sea, si tú no entierras a tu muerto, no está muerto. Ujú. Ese es todo el tema. Entonces, si tú no entierras a tu muerto, no está muerto y sabes racionalmente que no va a aparecer, Pero mira, es pero distinta- crees que va a aparecer. Es distinto en la selva, mira. En la selva no hay esa Necesidad. desesperación, porque ni siquiera es necesidad, Rosa María. Yo trabajo con las víctimas, vivo con ellas, las voy a ver por lo menos cada 3 o 4 meses antes y ahora cada que puedo. Entonces y solo solo puedes entender eso cuando te atreves a decir, ¿y si fuera mi hija? Claro. Cuando te atreves, a mí cada vez que lo pienso, obviamente tendrías la vida buscándola. Claro. Y siempre pensando que se pudo volver loca, que se pudo volver la cabeza, que pudo... Que de repente está en otro lado, que de repente se fue. Que de repente está entre los secuestrados del URAM, que todavía no hemos rescatado Claro. al 100%. Claro. O sea, honestamente, Te llenas de fantasías porque además aspiras a que esté viva, ¿no? es tu hija, ¿no? Lógico. Es tu hija, o tu hijo, o tu esposo. Entonces creo que esto es sano para el país, creo que se lo debemos a las víctimas, creo que hashtag Reúne es un concepto de amor y de perdón y de reconciliación. Creo que hay en las víctimas civiles, policías y militares mucha esperanza de que se asignen los recursos, porque tú sabes que una cosa es lo que se dice el 28 de julio y otra cosa es lo que se concreta a partir de lo que se apruebe en el presupuesto, ¿no? Entonces, en realidad, la gran demanda ahora es que, por favor, Entreguen la plata para esta se autoridad. entregue el dinero para que Porque esto se necesita, funcione. porque esto implica tomar muestras de ADN y procesarlas. Sí, claro. Y eso cuesta. Sí, claro. O sea, en un laboratorio privado es carísimo, en un laboratorio público no, pero de todas maneras. Ahora, si trabajamos esto en serio, esto después puede tener fines médicos en Así términos de trasplante de es. médula. O sea, la Hacer un verdad es banco de que datos mucho más es interesante. un pasito Claro. que puedes abrir la puerta a Ahora, muchas yo le cosas. explicaba al público que las abuelas de Mayo lo hicieron y han encontrado a más de 100 niños. Sí, pero mira la diferencia, porque lo que voy a decir me da vergüenza, pero hay que decirlo en este país. Las abuelas de Plaza de Mayo podrían ser la abuelita, mamá o hermana de cualquiera de las personas que toman decisiones en este país. Nuestras víctimas, lamentablemente, son los excluidos, los que no tienen voz. Así es. Que en el mejor de los casos pueden ser una persona que trabaja para ti, Quechohablante. quechohablante, ¿no? Entonces, no está pues en la foto. Miles de años miles de muertos tuvieron que pasar en varios años para que después de Tarata los limeños dijeran, oye,
Yo era estudiante universitaria, también asumo mi parte de responsabilidad. Andaba tomando locales y haciendo cosas en la universidad y ni siquiera me enteraba de lo que estaba pasando en Ayacucho. Ese nivel de permitir, estaba en el año 86, estudié en la universidad, 86, 87, 88, 89. O sea, debía estar haciendo marchas, debía estar gritando. Bueno, Ay, qué irresponsable. Yo sí estaba gritando. ¿Dónde estabas, mamita? no estaba. Gritaba. Es que tú eras, creo que tú eras de la de Lima, No, ¿no? no, no. Ya, de San Martín, claro, de San sí. Martín. Yo ¿La soy de católica y de la San Martín? No, yo soy de la ¿Viste? católica. Yo creo que lo de la ¿qué católica sí hicimos? sabía. Un par de marchas. Sí, sí, sabíamos. Uy, olvídate, cuando decían para armados salíamos a marchar. Yo estaba Desafiando senderos, era bien bravo. Mira, yo en el año 89 estaba peleando contra el APRA para recuperar la universidad. Ah, bueno, esa era una pelea mucho más interesante. En vez de estar Pero que- tomando posición. Y bueno, la posición es que, bueno, es que te estaban quitando la universidad porque bueno, había que pelear por pero creo, Rosa María, que no dimos la talla. Claro. No como había la sociedad. conciencia, claro. Unos hicieron mucho más, otros hicimos menos, Claro. otros ni se enteraron, Ni se enteraron. más allá de su cruce en su ventana para que no le caigan las esquirlas. Claro. Pero la realidad es que existen todavía. El tema no es que es que no ha terminado. Todavía Claro. hay terroristas en el URAEM, todavía hay gente que está muriendo y gente que está expuesta al miedo, y todavía hay víctimas de hace 30 años, de hace 20, de hace 15. Y esto es un mensaje concreto de reconciliación. Así que yo la verdad es que felicito el granito de arena que han puesto todos, incluido el presidente de Antumala, que publicó esta norma y que sé que no fue un debate fácil al interior del Consejo de Ministros. Claro. Fue la última pelea de Cateriano. Hay que reconocer hidalgamente las cosas que se hicieron bien, ¿no? Ya, pausa y volvemos, porque a Marisol Pérez Castillo le quiero preguntar sobre lo que se ha aprobado ayer. Además, ella es la presidenta de su partido, o sea, no, perdón, la secretaria general. Secretaria general. El presidente es Alberto Bengolea, Sí, nuestro pero candidato siempre a Lima. Siempre me confundo. Entonces, secretaria general del PPC. Regresamos. Último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Adelante, Rosa María. Bueno, es inevitable hablar de política con Marisol Pérez Castillo, porque las dos nos gustan mucho y es inevitable comentar sobre lo que ha pasado ayer. Ella me decía, no seas tan pesimista. Yo no soy pesimista, soy cauta. Dicen que, ¿cómo es? Un pesimista es un optimista cauteloso. Yo soy muy cautelosa y la verdad es que, mira, sí. El fujimorismo hubiera demostrado en estos 2 años un ánimo de colaboración, un entusiasmo por algunas reformas, ¿no? Una propuesta propia. Yo te diría, sí, pues sí, no hay nada que temer. Es un exceso de celo pero no ha sido así, ¿no? A ver. No ha sido así, no lo he visto así. No solo no ha sido así, sino que ha sido sorprendentemente crítico frente a momentos en los cuales se necesitaba unidad. Pero, como en el caso de la ley de búsqueda de desaparecidos, el otro escenario era peor, Rosa María. Porque el llevar las cosas a un extremo en el que ya se te salen de control, el presidente no tenía alternativa, porque la reforma de justicia es urgente. No me gusta, creo que necesitamos en la ley orgánica, podemos arreglarlo todavía a nivel de ley orgánica. Yo también creo lo mismo. Creo que lo podemos arreglar, pero hay que empezar a trabajar hoy. Vamos a tu primera pregunta. Yo creo que hay que esperar. De acá al 4 de octubre hay que esperar. Hay que felicitar el gesto. La carta es muy escueta, hubiera sido una señal de fortaleza, que hubieran podido ser más específicos. Creo que al país le ha quedado clarísimo que el debate fue respecto de las Reformas. las políticas 1 y 2 que se concretaban en las reformas planteadas en los 4 proyectos y que se pedía que se respetara el espíritu. A mí me parece que en eso ha consistido todo el debate. Eso es bueno porque de alguna manera adelanta posición respecto a lo que va a tener que definir el Tribunal Constitucional sobre la modificación del APRA de marzo, que esa sí es una modificación vergonzosa, hecha a la medida, que hay que decirle al país que para que juzgue. Así no se Nos hacen las estamos cosas. refiriendo al reglamento del Congreso que prohíbe al presidente hacer cuestión de confianza sobre actos de control político, sobre normas. Pero no solamente Con lo cual ya eso, no que sirve para nada. desnaturaliza el artículo constitucional que recoge la... Claro. Absolutamente, que además se hace en el marco de un golpe de Estado. Claro. Entonces la Constitución del 93 nace de un golpe de Estado que se justifica en un Congreso que no te dejaba trabajar. ¿Cuál era el mensaje que los fujimoristas querían mandar en la Constitución del 93? Yo por si acaso no hice un golpe, no me dejaron opción. Y Claro. entonces, como puede volver a pasar, para que no se repitan esta coyuntura y no te toquen unos prepotentes que no te dejan trabajar, que te citan todo el tiempo, que te insultan, que te maltratan, el presidente puede disolver el Congreso si le niegan la... Así O sea, es. fue pensado A la medida de Fujimori. para lavarse la cara de un Claro, golpe de Estado. lógico. Y entonces fue sano, la verdad es que fue sano y demostró en el tiempo Funcionar. que
se habían puesto en un escenario poco creíble, pero que se ha dado. Claro. Entonces, claro, ya pretender... Mira, por lo menos doblégate honestamente y dices, ¿sabes qué? No quiero cerrar el Congreso porque no me quiero ir a mi casa. Claro. Ya, te voy a aceptar casi claro, lo que quieras. por la quincena. Por lo menos sé más honesto. Pero me parece bien que se haya puesto en evidencia que lo que pasó, que la modificación del artículo 86 no era otra cosa que pretender poner candados, ¿no? Porque si llevas esto a juego del ridículo, se podría estar haciendo cuestiones de confianza hasta forzar un cierre, y que yo creo que no es llegar eso lo puede hacer un presidente cuando tiene apoyo popular, pero sin apoyo popular no podría pero hacerlo. cuando es un irresponsable, y creo que Así el presidente es. no lo es. Creo que el Claro. presidente Martín Vizcarra ha tomado una Mira, tarea difícil. Ningún presidente, ninguno, va a cerrar un Congreso si no tiene garantizada la elección. Ni siquiera en los regímenes parlamentarios. Tú podrías provocar el cierre anticipado del Congreso en un régimen parlamentario sabiendo que vas a ganar las elecciones, las que vienen después. Pero Mira, nadie cierra el Congreso porque le dio pataleta. Bueno, pero ¿Ya? salvo que lo que quiera hacer es darle gobernabilidad al país desde su lógica no institucional. O sea, alguien Claro. que no tiene institucionalidad en Claro, la cabeza. claro, Por porque- ejemplo, nosotros apoyamos la no revocatoria de Susana Villarán. Era Ajá. muy difícil hacerle entender a la gente que no estábamos apoyando a Así Susana, es, sino la la institución. institucionalidad. O sea, si Así no es. tienes cabeza institucional, ¿quién te entiende? Un militar, te entiende rapidito. Sí. Un policía, rapidito. Claro. Te entiende alguien. El que tiene un una diplomático. institución. El que tiene Claro. vida institucional entiende. Claro. El que no dice, esto es una tontería, ¿no? Claro. Entonces podría llegar alguien, como hay tanto caudillo ahora de presidente, de alcalde, Bueno, es gobernador que regional. ponerte del lado de la ley siempre es el camino más difícil en el Perú, porque no te entienden. No te entienden. Cuando yo explico las cosas desde el punto de vista de la No te ley, entienden. usted está defendiendo a la Sí, señora, sí, ¿no? sí, sí. No, Usted es la está ley, defendiendo es a la ley. Marisol Vélez. No, estoy defendiendo la ley. Es la ley, La ley. es la ley, ¿Ya? es la ley. No. La ley los hacen los abogados para confundir. ¿Ya? Fíjate que soy notaria. No, mentira. Es Orgullosa de ser abogadísima. abogada. Abogada. Pero en verdad, pues eso te dicen, ustedes hacen las leyes para confundir. Ahora, es un Usted texto- dice, como que ella ustedes. fuera arquitecta. Ingeniera. ¿Ya? Ustedes, para que solamente la entiendan ustedes, ¿no? Pero el tema es que, digamos, para la mayoría de los peruanos, anoche, cuando hemos escuchado y al final han dicho, no se va a votar, o sea, dijeron, nosotros no podemos permitir que el presidente recorte nuestras facultades, por lo tanto acá no se vota por proyectos de ley, porque los proyectos de ley le corresponden al Congreso. El presidente no tiene nada que ver en temas de proyectos de ley. Y no se puede meter mucho menos en una reforma constitucional. Así que sus ejes sí, entonces le han aprobado sus ejes que ya se los aprobaron. Sí, no, eso es un absurdo. Pero la verdad, El texto de la carta es que debemos aprobar el eje unido allá y ¿qué me han aprobado? Mira. Pero lo más raro es que Villanueva y Vizcarra salen a felicitarse. pero es que yo estoy contenta. Yo también creo que esto ha sido bueno. Ay, ay, y si el 4 de octubre no hay proyectos, ¿qué me cuentas? El país, Rosa María, Te invito, mucha parte, claro que sí, mucha parte del país lo que gritaba era que se vayan todos. No, que cierren el O sea, Congreso. lo que quiere la gente en el fondo está harto de esto. Así es. Harto de esto. Y claro, para los que hacemos política, No es una buena idea. la tentación de que el país esté contento Claro. es la que tienes que controlar y ser responsable. Y Lógico, decir, y a hay ver, un que- momentito. Hay que explicar todo el tiempo. Institucionalidad. O sea, vamos por el camino constitucional. Pero el presidente no ha hecho nada inconstitucional. El presidente ha hecho lo correcto, Así es. ha pedido una cuestión de confianza. El Congreso le ha dado la cuestión de confianza. Ahora lo que todo el mundo quiere No, es que no le ha dado la cuestión de no, sí, confianza. sí se la ha dado. Yo he Pero escuchado no el en los debate términos establecidos por el en señor. los términos establecidos. Lo que pasa es que no se atreve a ponerlo en blanco y negro. Ya, pues, Porque entonces, lo que- pero una cosa es que la carta diga una cosa y otra Claro, cosa es lo que se aprobó en el Congreso. Pero no, a la hora de votar, no han votado así. A la hora de votar han votado por darle Han peleado toda la tarde Sí, los por he la bendita escuchado, carta. los he escuchado. Y fuera Sí, han no, peleado no, toda mira, la tarde. Era insufrible. Han peleado toda la tarde porque no le querían dar los proyectos. Mira, Y además esas Villanueva había esas dicho peleas- claramente, yo necesito los proyectos. Rosa María, esas peleas las he vivido yo. Es Y horrible. las conozco. Son las peleas de voy a votar que sí, pero voy a decir que no todo el día para que sepa que estoy molesto. Claro. Eso es hasta ridículo. Yo creo que visto de afuera es más ridículo todavía que Claro, viviéndolo. claro. Pero la verdad es que yo también quiero hacer el esfuerzo y el ejercicio de no calificar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo bueno de todo esto? Más allá del insulto y de la calificación, que no es un buen ejemplo para el país de Claro. poder, porque podemos ponernos de acuerdo que no estamos de acuerdo en todo. Claro. Ya está, y a partir de eso decir, bueno, pero en esto sí, Claro, en y esto es- también, en la ley de búsqueda sí, en el banco genético también, ya, y eso comienza a atender demandas. Claro. ¿En qué estamos de acuerdo? ¿En que se ha presentado una cuestión de confianza?
sustentada en dos políticas públicas concretas de lucha contra la corrupción y coincido totalmente contigo en que lo que han votado en contra, No entiendo nada, ya. ni siquiera bajo la tesis de que era una reforma constitucional, haz tu otra pelea. No, yo voto en contra porque a mí no me gusta el fútbol. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con...? Pero o sea, eso es un absurdo, ¿no? Además, Frente Amplio ha votado en contra. Por eso, pero por ¿sabes- eso. Pero ¿sabes por qué han votado en contra? Es lo más loco que hay. Porque ellos le niegan la confianza porque quieren que el presidente disuelva el Congreso. Pero por eso te estoy diciendo, no, pero su argumento Eso es lo más es loco. reforma constitucional. No, para hacer una asamblea constituyente. Está bien, pues, pero es que no se dan cuenta que... Es que eso es lo grave. Claro. Lo grave de llevar esto al extremo Claro. es que alguien... Mira, todas las guerras empiezan con anécdotas, Rosa María, y hay que Claro, saber sí. cuándo parar. Claro. Y yo creo que si de algo se ha dado cuenta Fujimorismo ahora es que tenía que parar. Porque si no paraba, todo el país le iba a decir... ¿Te parece que han parado? Yo creo que tienen... A ver, Bueno, han partido su votación. Entonces son 62, 31. Qué locos son los números, ¿no? Son 62. 31 han votado a favor. ¿Ya? 10 en contra, 12 abstenciones y el resto no fueron a trabajar. O se quitaron, ¿no? Entonces, claro, 62 dijeron, ya, tú, unos sí, unos no, uno no, sí, uno no, uno sí, uno no. Los voceros más aguerridos, digamos, se han abstenido, han votado en contra para que quede pública su... Digamos, yo he votado en contra, cuando le pregunte más adelante, pero han votado en contra ¿de qué? De los dos ejes de política de gobierno, lucha contra pero a la ver, eso corrupción. es lo que dice el documento, porque Sí. el pedido ha sido claro. Quiero una cuestión de confianza respecto de estos dos ejes que se concretan con el espíritu de estos 4 proyectos. Ya. No pretendo que me los apruebes como están, porque No. no hay mandato imperativo, pero Claro. sí que entiendas que si no se modifica el sistema con bicameralidad para Ya. representación territorial y distrital, la fórmula es peligrosa. Es ya la discutiremos. peligrosa, yo también estoy de acuerdo. Si no se modifica lo que era el CNM, si no se regula el tema de financiamiento de partidos políticos y si no definimos si hay reelección o no y en qué términos y en qué condiciones para que pueda haber un cambio constante del Congreso y no se deslegitime la acción, no llegamos a ningún lado. Debate sobre ese espíritu y Claro. dale el mejor texto al país. Y el referéndum, el país dirá, ¿quiero o no quiero? Bien simple. Y sobre eso se presentó la cuestión de confianza, sobre Además, eso se mira, votó. mira cómo será la oportunidad de buena, ya como dices, cuando se alinean los astros. El país detesta la bicameralidad. Y ahora está de acuerdo. Eso me Solamente, parece... pero solamente por darle la contra al fujimorismo. O sea, no hay por otra razón. Pero ¿ah? no sabes lo bueno que Yo va a sé, ser yo estoy tener de una acuerdo. cámara de reflexión que tenga un concepto mucho más de Yo país. Absolutamente de acuerdo, pero digamos, mira las razones que tiene la Sí, gente, ¿no? pero claro. El tema de la bicameralidad es un tema tabú. Desde el 2000 han tratado. Recuerda que en el Pero tú te- 2004 no se pudo hacer la Pero reforma. mira, yo creo que deberíamos nosotros, y eso incluyo a lo que yo represento y lo que tú representas, hacer un esfuerzo por entrar a discutir y a poner alertas. Por ejemplo, ¿qué es peligroso? Que este 28, que se tiene, que es la audiencia del Tribunal Constitucional para la inconstitucionalidad del 86, el tribunal calendarice y no nos tenga todos... Mira, yo sé, hay sentencias del 2012 pendientes. Eso es. O sea, que el tribunal por lo menos que diga, a ver, esto es un caso prioritario, yo no voy a tener al país en esta situación de stand-by, no me voy a pronunciar ahora, me voy a pronunciar en 6 meses. Entonces, así todos sabemos si hay un juego de calendarios. Mira, yo estoy convencida que se van a pronunciar en 3 días. Mira, yo no creo... de verdad, Ojalá, ojalá. no creo... Dios bendito, como dicen, Y si ojalá. se pronuncian en 3 días y se pronuncian constitucionalmente, todo bien. Muy bien, pero tú sabes que hay una presión tremenda. Mira, iremos a la corte. Mira, Rosa María, yo lo que creo es que Iremos a la estamos en un momento en el que todos decimos, mira, yo de verdad te estoy extendiendo la mano, agacho la cabeza, pongo la otra mejilla, me olvido los insultos, pero vamos a caminar todos para allá a construir país. Y si no quieres, lo que voy a hacer es decirle a todos, tú no quieres, yo sí quiero, y voy a seguir contigo o sin ti. Pero el problema es que a Keiko Fujimori le han extendido la mano y a usted le consta todo el tiempo. Es decir, ha habido, hasta yo les diría, sumisión. Sobre Y todo yo creo que en la entró- etapa en la que usted es feminista ya era alfombra. Mira, ¿ya? yo creo que entró- No solamente te doy la mano para caminar adelante, no, soy tu alfombra y yo quiero estar contigo, quiero parar contigo, I wanna be your friend. ¿ya? I wanna be, ¿ya? Pero ella no quiere, o sea, ¿de qué forma pueden pero entender que es o ella presidenta o no es nadie? Pero lo más complicado de todo esto es que O yo o nadie. con el poder que tiene en este momento en el Congreso la señora Porque Fujimori, lo tiene, claro. porque lo tiene y negarlo sería pues una barbaridad. Claro. Está bien, no es un régimen parlamentarista, pero en la práctica No tiene tiene poder. popularidad, eso es Ya, otra cosa, pero sí, tiene poder. pero ¿por qué ha perdido esa popularidad? Claro, prepotente. Y porque no ha utilizado ese poder para construir. Además, tú sabes que en el Perú es muy difícil que la gente te perdone que tú quieras ver a tu hermano preso y a tu papá en la cárcel. O sea, eso es Mira, muy es difícil. absolutamente comprensible
sin que yo respalde los mecanismos, que el señor Kenji haya peleado por la libertad de Yo su tampoco, padre. por eso te digo, entonces es muy difícil políticamente Sí. que que el pueblo te acepte eso. Que además te dio el respaldo por eso. Claro, y por eso pues, entonces, sin perder respaldo, o sea, no, te lo vas a perder. Pero, mira, ella estuvo dispuesta a hacer ese sacrificio. Pero démosle, o sea, a ver, digámosle, mira, a lo que voy es que después de eso puedes sacrificar cualquier pero a cosa. pesar de todo eso, decirle, mira, ya, borrón y cuenta nueva, demuéstramelo. Demuéstramelo. Bien cristianos son los No cristianos es del eso, pero es PPCA. que yo no estoy pensando en ello, estoy pensando en mi país. Y yo también, me encantaría. Porque pero- la verdad es que, a ver, tienes un pero- primer problema, ya tienes el primer problema del 28. Entonces, alerta al Tribunal Constitucional. Ya alertamos, Señores, ya. por favor, Ya está sigamos alerta. alertando, por favor. Díganos cuándo va a salir esa sentencia. Sean serios y no participen de este juego de salir la sentencia. No salió, se filtró. Claro. O sea, no se presten a este ridiculizar la administración de justicia en nuestro país y tengan la hidalguía de hacer de su institución alguien que define y resuelva un problema que es un secreto a voces, ¿no? Que eso se hizo para evitar una segunda La segunda pregunta de legislatura, confianza. Lo así. cual es una barbaridad, porque se puede pedir un segundo y un tercero y un cuarto y un quinto y entrar en este juego espantoso que aleja inversiones y que ya le va a costar la chamba a la gente, porque se van las inversiones, se va el trabajo y todos los que comemos de nuestra chamba estamos complicados. Segunda alerta, la norma que han aprobado del Consejo Nacional de la Magistratura, que se está difundiendo bastante bien y que no es mala, podría ser mejor, podemos discutir la paridad, si deben ser abogados o no, ya. Todo está en el ámbito de la opinión y todas las opiniones, todas son respetables. Lo que a mí no me gusta es la letra chica. No, 90 días para que se dé la ley orgánica. claro. Entonces, no entiendo, ¿para qué hemos hecho el referéndum? No comprendo. ¿Cuál es el sentido de urgencia? Empieza a trabajar ahorita la ley orgánica. Claro. De manera que si se aprueba el referéndum, al día siguiente la presentes Claro. y a los 2 días la apruebes. Claro. Y que antes de diciembre el defensor del pueblo convoque a la comisión Claro. para que la elección sea en enero. Porque si no, toda esta corredera no tiene ningún sentido. Así es. Y yo de verdad le pido al defensor del pueblo, que es sobre quien recae gran parte de la responsabilidad, que es un hombre inteligente además, Que presente la iniciativa, Que pues. presente la iniciativa. Lógico. O congresistas interesados en el tema. Claro. O trabajar la sociedad civil, en fin, y hacer un proyecto de ley Así es. que cierre los huecos, ¿no? Yo creo que hay un tema de transparencia, hay que darle por lo menos rango de ley orgánica. Claro. Cruz puede ayudar muchísimo en esto, es la que más ha estudiado el fenómeno y hay que reconocerle que ella solita ha denunciado. Cris Silva, nuestra invitada de IBL, que denunciaba hace años, Hace nadie le años, entendía nada. pero es una mujer Era que sabe- terrible. Pero ella podría ayudar muchísimo. Ella nos hablaba de Nostroz, y yo, ¿quién sería Nostroz? Ella podría, Por favor. valiente, ¿ah? Mi Valiente. reconocimiento, mujer valiente. Porque Si se ha alguien hecho- conoce en este momento eso es ella. Entonces sabe que nos ayuden presentando textos, que algún congresista lo haga suyo y que la ley orgánica esté lista. Porque si no, Es hasta diciembre del próximo año. mira, si no sería una vergüenza. Claro, y los dejan a todos sentaditos exactamente. Mira, de como lo casualidad me contrataron de notario el otro día. Casi me da un ataque. Para constatar el problema que hay con la construcción del nuevo CNM. hacen. ¿Ya? Ya, claro. Hombre, que cuando llegué vi CNM y el edificio acá gigante, es mi trabajo. Y tengo ¿Dónde que están hacerlo. construyendo un nuevo edificio? Al costado del CNM antiguo. Ya. En fin, ¿pero a qué voy? Ahí hay un problema. No es ese problema, porque eso ya Claro. se resolvió finalmente. Yo, por supuesto, terminé de hacer eso y me inhibí de continuar y a Claro. otro notario seguirá. Diste fe nomás. No, di fe que íbamos a... En fin, estuvo muy bien hecho. Porque hay gente en el CNM que se ha contratado ahora en la transición que está queriendo hacer bien las cosas. Y yo tengo que felicitarlo y reconocerlo. Pero el tema acá es que, oye, a ver, hay muchísima plata que se Claro. puede perder si las cosas no se hacen bien. Ah. Entonces, más allá de el impacto que podría tener la revisión de algunos nombramientos Lógico, y pues. algunos ascensos Ese es todo el tema. y algunas ratificaciones. Claro. Hay gente que tiene que ser destituida, punto. En particular, que hoy ocupa cargos altísimos a Claro. nivel del Ministerio Público Claro, del Poder Corte Judicial. Suprema y fiscales supremos, obviamente, Entonces, pero es lo primero que hay que revisar. Entonces, yo creo que tiempo no hay. Y esa es mi alerta, la segunda que quiero dejar. En este documento que se ha aprobado, más allá de las críticas de miradas, por favor resolvamos este tema teniendo el proyecto de ley para que se apruebe en esta legislatura, Claro. pues ley orgánica, así que Sí, se claro. apruebe en esta legislatura. El referéndum es en diciembre, los primeros días, tienes hasta el 15, se puede perfectamente aprobar. La tercera alerta que quiero dar es el tema, o sea, que dejar un poco para que se piense, es el tema de las circunscripciones binominales. Sí, es muy complicado. No solo es complicado, Rosa María, si el Congreso actual no nos gusta, Sí, 100% fujimorista. totalmente.
Totalmente. Además, el problema más grave, te digo yo, y felizmente parece que en eso están poniéndose de acuerdo, es el número de congresistas. O sea, con 130 las minorías no existen. No, exactamente. No pueden entrar. Con el Totalmente. sistema que tenemos de cifra repartidora, las minorías desaparecen. Totalmente. Entonces, tú tienes que tener 260 o 240, que era lo que teníamos antes Mira, de la Constitución. Bolivia, teniendo la... Claro, nada. Sí, 6 millones, no sé cuántos Claro. tiene un poquito más que nosotros. Sí, Entonces, es una claro, barbaridad, es ¿no? ridículo. O sea, como decíamos con Fernando, mira, nosotros tenemos hoy la mitad de los congresistas que teníamos en el año 80 con el doble de electores. Sí, claro. es O una sea, estamos en barbaridad. la cuarta parte de lo que deberíamos Pero tener. además se puede hacer sin que signifique, porque yo creo que lo que en el fondo Ah, nos molesta a claro, los ciudadanos es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Claro, y ver estos señores se la llevan de alivio. Exactamente, Mira, exactamente. Entonces, ¿qué cosa se puede hacer? Fija presupuesto fijo, No pues. necesitas 2 asesores, ni Bueno, Marisol, necesitas... tienen 4.000 empleados en este No, momento. no necesitas El reducir... ratio congresista empleado está en más de 30. No, no, claro. Empleado por congresista. Claro. El Congreso gasta 700 millones de soles al año, que es más presupuesto que el Ministerio de Cultura, Claro. más presupuesto que el Ministerio de Agricultura, más Por eso, presupuesto yo que el creo que Ministerio de se puede Turismo y hacer Comercio Exterior. O sea, con el tema con el relevante. problema de la gente no es que hayan 200 o 150, el problema es, tengo que escuchar a los 250, no, mentira, eso es una broma de mal gusto. El problema es, ¿de dónde voy a sacar plata para pagarles a 130 más? No, del mismo cuero. que Ese hacen es todas el las tema, cosas. del mismo acuerdo, la misma cosa. Ese es el tema. ¿Y cómo reduce tus asesores? Haz pool de asesores técnicos, por Así Dios, es. para que no se presenten proyectos. A ver, pagarle a un asesor para el día de la aceituna, con todo respeto a la aceituna. O sea, para eso contratas un asesor de 10.000 soles, por Dios. Buenazo. ¿No? Entonces, Bueno, nos tenemos que despedir. tengo nada contra la aceituna, me gusta mucho. sobre Claro, todo la pero, negra, pero a sí, ver. pues, ¿no? O sea, nos está costando, como digo yo, De yauca. estamos pagando mucho por recibir muy poco, ¿no? Pero bueno, mira, esperanza, Ya, esperanza. no mucha. Y lo último, llamar la atención sobre 1.800 autoridades que van a ser reemplazadas el 7 de octubre. Y que nadie le está prestando atención. Nadie está atendiendo el tema. Mira, yo estoy caminando con Alberto, trabajando con él, viajando por el país, ayudando a mi partido, que también está en campaña, por supuesto, Claro. y haciéndolo, respetando los espacios. Por eso no voy a decir que marquen el mapa tan fuerte. No, mentira. No, marquen el mapa Claro también. que sí, que marquen los dos mapas. Pero lo real, Rosa María, es que a nadie le importa y están habiendo arbitrariedades espantosas en la OMPE, Del en el jurado. Jurado Nacional de Elecciones. Belmo, pues que firma todos los pactos éticos y decide no ir al debate porque no va a debatir, no le porque da- le tocó a Alberto Golea y se ha corrido. Bueno, tiene miedo, pues, ¿no? Bueno, evidentemente, yo también tendría miedo de debatir con Alberto No, Golea, además, además, yo creo que tiene miedo de enfrentar el desastre que fue su gestión municipal y que quien empezó todo este tema del outsider y el desprestigio de la política fue el que se monta a olas que pueden ser muy populares, pero que son devastadoras para el tema de institucionalidad, por no recordar la ola del 11 y de meter a un montón de gente que apostó por él y por su proyecto y que finalmente fue estafada. Entonces, para no recordar otros momentos trágicos. pero el jurado ¿verdad? tendría que tener capacidad de encarrilar este tipo de cosas, ¿no? No. Y arbitrariedades que han habido, en fin, yo creo que el jurado tiene que dar explicaciones y que la OMPE también tiene que hacerlo, ¿no? Pero bueno, los ciudadanos definen su voto el último día y eso no es responsable, porque si después se quejan, además el alcalde de Lima en particular... Ya les he es un- dicho ya, no hay quejas, ¿ah? Es que Esto dura 4 años. Mira, todo es importante. Son 1.800 autoridades Claro, nuevas que no nuevas. tienen experiencia previa y que además no necesariamente tienen el soporte de un partido como sí tienen los nuestros. Claro. Pero además de eso, Rosa María, que eso es para mí lo grave, el alcalde de Lima puede ser el equilibrio, o sea, puede ser una voz política que el Claro. mundo no ha querido ser porque no ha querido. Pero digamos, tradicionalmente el alcalde de Lima ha tenido la voz de la ciudad. Claro. Y eso también es importante que se canalice correctamente, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay que... Marque los mapas. Marque los mapas, pero además mire el proceso electoral. Mira, no importa, yo voy a votar por Alberto sin duda, pero voten por alguien honesto. Por favor. Tan simple, Que no sea choro. Tan simple. Lo único que les pido es que no sea choro. tan simple. Y es fácil averiguar, ¿ah? Es Bueno, fácil no vamos, averiguar. no vamos, no Si por vamos. Alberto mejor. Muchas gracias. Chao, chao, nos Bueno. vamos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.